Ahora, comienzo nuevamente entonces. Te pido Eh, que comiences tu exposición. sí, gracias, Elina. Decidí comenzar esta comunicación preguntándome, como conversábamos ayer con el doctor Serra Pérez, si las emociones merecen un juicio de valor, si se las puede considerar buenas o malas, si podemos decir que una persona sufre o siente más que otra. Hoy a las emociones las comprendemos como reacciones psicofisiológicas ante determinadas pasiones en nuestro cuerpo-alma. Estas pasiones alteran nuestras percepciones y hacen girar la atención hacia aquello que padecemos. Alteran nuestra conducta y nos llevan a reacciones inmediatas, muchas veces impensadas, que nos impulsan a efectuar asociaciones que actualizan por una acción mnemónica recuerdos tanto deseables como indeseables. No siempre podemos poner en relato esas emociones y muchas veces, como es mi caso, nuestros gestos y expresiones del rostro las ponen de manifiesto mejor que las palabras. Nuestro comportamiento es variable. A veces podemos lograr un comportamiento socialmente esperable y otras reaccionamos, como hablábamos ayer también con Julián, de modo irascible, incontrolable, incontenible. De este modo expresamos aquello que nuestro entorno, personas, objetos, situaciones, nos provocan. Las experiencias vividas nos muestran que las emociones no se pueden modelizar. Sin embargo, se ha querido hacer un modelo de emociones diferente para cada época, para que la mayor cantidad de personas reaccionen de ese modo preestablecido, aunque culturalmente, institucionalmente, se las ha pretendido modalizar y vemos en nuestro actuar cotidiano que muchas veces lo han logrado. Y la pregunta sería, ¿quiénes realizan esta modelización de las emociones? ¿Quiénes nos dicen que conviene reaccionar de tal o cual manera? Desde mi punto de vista, yo al menos no lo sé. Tal vez podríamos decir que son los padres, las personas circundantes, la publicidad, las redes sociales, la escuela, los espacios laborales. Sabemos que hay un control y juzgamiento de las emociones. Es por esta introducción que realicé que ejemplificaré con tres pensadores medievales la expresión de sus emociones, el intento por alcanzar el dominio de la propia alma, como para poder vivir satisfactoriamente. La emoción expresada en uno de estos casos y silenciada en otro, tal vez tenga que ver en Agustín de Hipona con el orden confesional. En sus confesiones, al relatar diferentes manifestaciones sobre la muerte, ya sea la muerte entendida como superación de etapas de vida, que generan una visión histórica de cambio en su propia identidad. Él habla de aquella edad mía ya muerta, aquel momento de vida al que yo no puedo, ni él ni nosotros, podemos volver, que pudo ser tanto la niñez, la adolescencia, ayer. No puedo volver. Esa es un tipo de muerte que le genera determinadas emociones. O el relato conmovedor ante la muerte de su amigo Nebridio, que fue producida esta muerte antes de la conversión. Agustín está desesperado, lo busca por todos lados, no puede superar la muerte del amigo, llora, quiere morir para encontrarse con él. Cuando leemos ese relato, no podemos dejar de conmocionarnos junto con él, porque es impresionante la expresión, el sufrimiento que tiene por la muerte de ese amigo que estuvo
media vida con él. Pero, sin embargo, luego de la conversión, muere su madre Mónica. Y aquí la expresión del sentimiento cambia. No puede expresar lo que siente delante de los demás. A la noche, después del entierro, se va al baño, se mete en lo que hoy entenderíamos como la bañera, y en esa soledad del recinto logra descargar esas emociones y el sufrimiento ante la muerte de su madre, pero en soledad. Y otra será la emoción ante la muerte de su hijo Adeodato, en donde aparece directamente la imposibilidad de llorar, por considerarlo un pecado, algo pueril y carnal. Y solamente relata en 2 renglones, algo así: murió mi hijo Adeodato a la edad de 16 años. O sea, vemos allí ese cambio en la expresión de esas emociones, en ese sentimiento. Otra situación diferente es la del monje Otló de San Emeramo, siglo XI, que encontramos en él el sentimiento ante la promesa realizada a sí mismo que siente incumplida y que le impedirá acercarse a Dios. Otló vive, después de haber leído a Lucano, él siente, como hablábamos ayer con el hermano Benítez Aria, la asedia. Él se siente asediado y también siente miedo. Y ante esa situación de no poder cumplir con esa promesa que había hecho, de estar en el monasterio, de poder creer en Dios, porque Otló dice que no hay ninguna verdad en las Sagradas Escrituras y que Dios no existe. Y la lectura de Lucano, junto con estos pensamientos y estos sentimientos, le generan una crisis profunda, en la que siente ese miedo porque siente que pronto morirá. Sufre ceguera y parálisis. Se siente que se le llena el cuerpo de verrugas y que sangra. Y le pregunta al muchacho que duerme con él en la celda, ¿cómo tiene la espalda? Que le mire la espalda, ¿cómo están esas verrugas y esa sangre? Y el muchacho le dice que no tiene nada, no le ve absolutamente nada, ¿no? Lo que hoy llamaríamos como una situación psicosomática, pero no hay una expresión en ese cuerpo, pero sí la sensación de esas cosas en su cuerpo, esa parálisis, la ceguera. Se siente enfermo y él dice que siempre lo estará por la ausencia de fe absoluta en Dios. Promete que si Dios le devuelve la vida, se alejará del mundo del siglo, como se decía en ese momento, porque sin esa fe no puede curarse. A partir de esa toma de decisión comienza su alivio. La promesa va de la mano de los libros, la lectura, la copia y la escritura. Toda decisión de estas características, diremos ontológicas, implica una pérdida también absoluta. Sobre este tema profundizaré en el escrito para la publicación. Quedan 3 minutos. Perfecto. Su enloquecedora experiencia a causa de tanta presión porque desea 2 cosas contradictorias para la regla, que de hecho él, de alguna manera, las concilia. La excitación que sufrió al leer a Lucano le permite ponerle un nombre a la enfermedad, insaniae morbo depressum, o sea, la enfermedad de la locura. Por último, 3 minutos, el ejemplo de una mujer cuya vida, conforme su propio relato, está lejos del imaginario idealizado. Nos referimos a Christine de Pisan, siglo XIV-XV, quien justamente ella va a expresar la culpa, la frustración, el enojo, la desvalorización. Se enfrenta a Jean de Meun cuando escribe de las mujeres en el Román de la Rose que, cito, eran sexualmente voraces, engañosas, inmorales y no fiables. Christine
comienza leyendo el libro de las Lamentaciones de Mateolo, obra del siglo XIII que trata del matrimonio, en el que Mateolo escribe: las mujeres hacen miserables las vidas de los hombres. Al leer estas y otras sentencias, Christine se molesta y se avergüenza de ser mujer, y escribe: abandonada a estas reflexiones, quedé consternada e invadida por un sentimiento de repulsión. Llegué al desprecio de mí misma y al de todo el sexo femenino, como si naturaleza hubiera engendrado monstruos. Fin de la cita. Y termino. Entonces, considera que las mujeres han de ser realmente malas, porque, escribe, sería muy improbable que tantos hombres preclaros hayan podido discurrir de modo tan tajante, sin toparme con algún párrafo o capítulo que acusara y despreciara a las mujeres. Pero en la ciudad de las damas comienza a invertir lo escrito contra las mujeres y a expresarse a favor de ellas. Escribe: ahora, los hombres pretenden que todas las mujeres tienen que ser virtuosas y hay que lapidar a las que falten a la virtud. Yo les digo a los hombres que se miren a sí mismos, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y ellos cómo deberían portarse? Porque ten por cierto que cuando los hombres sean perfectos, las mujeres también lo serán. Bien, de este modo intenté expresar esta diversidad propia y ajena ante las emociones. Muchas gracias. Gracias, Susana, por tu exposición y por haber cumplido rigurosamente los 10 minutos. Vamos a pasar al próximo participante, que es Mariano Pacheco, que va a continuar con este tema de las mujeres en la época tardomedieval y renacentista, porque nos va a hablar de Christine de Pizan y la problematización de los límites de género en relatos del libro de la mutación de fortuna y el libro de la ciudad de las damas. Mariano se desempeña como adscrito en la Cátedra de Filosofía Medieval de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también pertenece al grupo de investigación Dicaiones DME, es justo que yo, dirigido por la doctora Violante, y al grupo Teorías de la Ficción, Metáfora, Poder e Imaginarios Sociales, dirigidos por el doctor Omar Murad, y ambos están enmarcados en el Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos de la misma universidad. Entonces, lo escuchamos a Mariano, 10 minutos, y aviso a los 3 minutos. Adelante, Mariano. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, claramente tengo el punto de conexión con lo último que dijo Susana, de forma que va a ser un pasaje bastante ameno entre una exposición y otra. Como se adelanta en el título, voy a trabajar con 3 historias que se narran en obras escritas por Christine de Pizan, que están entre los años 1403 y 1405, ¿no? El libro de la mutación de la fortuna de 1403, entre 1404 y 1405 se termina el libro de la ciudad de las damas. Vamos a hacer referencia a algunas otras obras de Christine, pero para entender un poquito más de cómo está trabajando con los conceptos que vamos a analizar en este caso, que son aquellos conceptos de género que definen el venarismo. Vamos a tratar de dilucidar algo acerca de cómo Christine se acerca al concepto de varón, a qué es ser varón, a qué es ser mujer, qué imagen de mujer está presentando ella, qué imagen de mujer está entendiendo en estos relatos y qué rol tienen las emociones, particularmente la tristeza y el amor. Si bien la mayor parte de los y las presentes deben estar ya en familiaridad con Christine de Pizan y con su vida, no voy a aburrir demasiado recordando eso, voy a hacer una leve reposición biográfica porque es bastante importante para entender el libro de la mutación de la fortuna. Christine de Pizan nace en Venecia en 1364, ella era muy chica cuando se trasladan a Francia, a la corte del rey Carlos V. El padre de Christine era médico y astrólogo, Tommaso da Pisano, y garantiza que ella tenga una educación muy importante, que muy pocas mujeres recibían desde la primera edad. De hecho, Christine misma narra
que había un conflicto entre su padre y su madre, en el cual su padre intentó siempre que Christine continúe el camino de la ciencia y su madre trataba de que no, trataba de que se atenga a el rol de una mujer y le leía de forma ejemplificatoria la leyenda áurea de Jacobo de Vorágine, lo cual es importante y ahora vamos a ver que la influenció muchísimo, incluso dentro de esa dicotomía. Bueno, a sus 15 años se casa con Etienne de Castel, que era notario real en ese momento, y aquí empieza todo lo que para Christine va a ser el gran giro adverso de la fortuna, ¿no? En 1380 muere Carlos V, Tommaso, el padre de Christine, y toda su familia queda en una situación complicada, la familia empieza a endeudarse, ya que dependían del favor de Carlos de Carlos V, porque Carlos VI era muy chico en el momento de asumir, empiezan a tener grandes problemas jurídicos ya con las propiedades que se les habían adjudicado. En 1386 muere Tommaso, muere el padre de Christine, y en 1389 muere Etienne du Castel. A sus 25 años, Christine había quedado viuda y con 3 hijos. Frente a eso, tiene que afrontar 13 años de pleitos para poder mantener la vivienda que estaba ocupando junto con Etienne en ese momento. Durante esos 13 años, ella misma se hace cargo de su defensa, y durante esos 13 años, en medio de la tristeza por haber perdido a su padre y a su marido, a quien dice amar muchísimo, en tan solo 2 años, en esos 13 años, empieza lo que llama el camino del largo estudio, que es una de las obras escritas también muy a principios del siglo XV, en 1402, lo escribe, ya cerrando esa etapa conflictiva, pero es cuando empieza a contarnos un poco de cómo la vivió. Y voy a leer un fragmentito rápido para no perder mucho tiempo, el camino del largo estudio, para que nos adentremos. Dice: el día que sufrí esta desgracia fue el 5º día de octubre del año 1402. Al mismo tiempo fue razón y locura. Nadie que no lo supiera se habría dado cuenta, viendo mi rostro, de lo que yo amaba u odiaba, pues mostrar los sentimientos no es siempre ventajoso. Allí me quedé recogida y era ya noche cerrada. Pedí que me trajeran luz para ver si me liberaba del dolor que me acongojaba, entreteniéndome con algún libro o pasando el tiempo al menos. Y entonces cayó en mis manos un libro que me gustó mucho, me sacó de mi desazón, era La consolación de Boecio el provechoso. Bueno, ella pone a Boecio como uno de los puntos a partir de los cuales toda esta tristeza que le invadía pudo transformarla en el camino del largo estudio, y ese camino del largo estudio la llevó, por un lado, al amor, a la felicidad, pero también, y acá viene lo importante que va a estar en el libro de la mutación de fortuna, un año tan solo después de esto, al orgullo de ser mujer. En el libro de la mutación de la fortuna, Christine narra cómo ella está al frente de un barco del cual no puede hacerse cargo, dice, no puede manejar el timón, y Fortuna la convierte en hombre para que ella pueda hacerse cargo de la dirección de ese barco. Una de las cosas que quiero resaltar ahí es que Christine explícitamente dice estar usando la metáfora. En ningún momento presenta esto ni como un cambio verdadero que ella quiera que sea entendido en ese sentido, sino que dice, no es mentira ni fabulación hablar acorde a la metáfora. Yo, según la metáfora, verdaderamente me había convertido en un hombre. Y en el libro de la mutación de fortuna, con esta conversión puede justamente hacerse cargo de ese barco que antes no podía manejar, que ella misma asocia con la tarea que había tenido en su vida, con hacerse cargo de 2 hijos, con alimentar a su madre, con emprender un pleito durante 13 años, siendo mujer, teniendo ese rol en la vida misma. Una de las fuentes más importantes del libro de la mutación de la fortuna es la versión que Christine lee de Ovidio, que no lo lee directamente, sino a través del Ovidio moralizado, y asocia su propio cambio, su propia metamorfosis metafórica
con la metamorfosis de Ovidio y en particular con el personaje de Ifis, ¿no? Que cuando nace la madre la disfraza de varón para que el padre no cumpla con la promesa de matar a toda hija mujer que tendría, y al momento de comprometerse con una mujer, Ifis ruega por ser transformada en varón y finalmente... Quedan 3 minutos. Esto es concedido. Perfecto. Bueno, vamos a apurar un poco. Esto es la última parte. Lo último sobre mutación de fortuna, que hay una interpretación que a mí me gustó mucho de una autora que estoy estudiando ahora, que es Susan Collins Akbari, que busca esta relación entre la metamorfosis y la metáfora, la transformación del concepto y la transformación del exterior para reflejar la interioridad. Vamos rápidamente al libro de la Ciudad de las Damas, donde aparecen 2 relatos que en realidad no son originales de Christine, sino que en esta compilatio que ella está haciendo, los retoma. Uno es el de Santa Marina, de quien lo que se narra es que era una niña cuyo padre toma los hábitos y la deja desprotegida, pero el padre, sumido en la tristeza por cuál habría sido la suerte de su hija, le pide al abad ingresar a su hijo, diciéndole su hijo, en el monasterio, lo ingresa y luego va vistiéndolo con ropaje de varón, con hábito de monje varón, a medida que crece. Bueno, pasa el tiempo, Marina es conocida como Marín entre los monjes, el padre muere, en un momento, ya siendo adulta, adulto Marín, es acusada por la hija de un posadero de una aldea cercana de haberla dejado embarazada. Esta acusación es recibida por el monasterio, Marín es acusado de ser el causante del embarazo, lo expulsan, se hace cargo del niño y cuando muere se ve evidentemente que no podría haber causado ningún embarazo, ya que era Marina y no Marín, ¿verdad? Y un relato con un tópico similar, que es el de Eufrosina, una virgen de Alejandría que se aleja de la corte de su padre para evitar un matrimonio no deseado y pasa a vivir como hombre en el mismo monasterio donde había estado Marina. Su padre, también embargado por la tristeza, va a buscar consuelo al monasterio y lo consuela Eufrosina, pero bajo el nombre de Esmaragdo, sin revelarle que era su hija. Como monje varón le dice a su padre, encuentra la calma porque tu hija está bien y va a volver tarde o temprano. Una cuestión que finalmente no se resuelve hasta pasada su muerte. Acá las fuentes, una es el mismo Jacobo de Vorágine, donde ya aparecen estos relatos. Entonces es interesante que la madre se lo leía cuando era chica, Christine lo retoma acá. Vicente Velo Valensis también. Y la discusión, ya para cerrar, que establece, sin decirlo tan abiertamente como la querella con Jean de Meun, con Boccaccio, que también es una de las principales fuentes de la Ciudad de las Damas, el de Claris Mulieribus de Boccaccio. Se pensaba en un momento que la Ciudad de las Damas era simplemente una traducción al francés de Claris Mulieribus, lo cual es bastante absurdo cuando uno pone una obra al lado de la otra. Pero lo que me interesa trabajar, para cerrar, es cómo hace Christine estos distintos relatos de masculinización, tanto su propia masculinización metafórica en primera persona, como estos relatos de mujeres que fueron santas tras haber vivido como hombres y que eso les haya acarreado una fortuna tan adversa, porque a diferencia de Boccaccio... Mariano, estás en tiempo. Perfecto, 2 líneas más. A diferencia de Boccaccio, que cuando habla de Claris Mulieribus, de las proezas de estas mujeres y de sus vidas, habla en términos de mentita sexum, habla en términos de mentir su sexo, habla en términos de que las proezas les otorgan virilidad, habla en los mismos términos que pudimos encontrar en el trabajo que hablé en el Intercongreso, de que la mujer es por naturaleza más débil y al racionalizarse, de entregarse a Dios, se hace varón. Christine está haciendo todo esto como una metáfora para transformar el concepto. Y si habla de que la mujer es varón, y si habla de esa tristeza que la lleva a esa conversión y a enfrentar su vida de esa forma, es para reivindicarse como mujer y para reivindicar el concepto de mujer, que no voy a emplear en eso porque ya lo contó Susana, cómo lo hace en la Ciudad de las Damas, diciendo: yo misma me puse triste de haber sido mujer, pero su
fin, en definitiva, no es decir la mujer tiene que hacerse varón, sino transformar el concepto de lo que es ser mujer. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación. Vamos ahora a pasar a la tercera persona invitada, que es Candela Arraigada. Ella nos han avisado que tiene un problema imprevisto y no puede estar presente, pero yo voy a leer en los minutos que quedan de esta parte de la reunión su currículum y su resumen. Su comunicación se titula El miedo al erotismo en la introducción a la cuarta jornada del Decamerón de Boccaccio. Candela es profesora en letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata y se desempeña como ayudante estudiante concursada en las asignaturas Literatura y Cultura Europea 1 y 2 en los cursos de profesorado y licenciatura en letras de dicha universidad. Es integrante del grupo de investigación Literaturas Europeas Comparadas bajo la dirección de la doctora Liliana Swiderski y cursa actualmente seminarios de la maestría en letras hispánicas. Lo fundamental de su participación lo leo a continuación. La moderación de los excesos pasionales, producto del entrecruzamiento de la doctrina estoica, Séneca y Epicteto y evangélica, es uno de los mecanismos de control más conocidos de la Edad Media. Según Coleridge, en el contexto del cristianismo primitivo, la oposición entre razón y emoción se profundiza debido a la asociación de las pasiones con una visión negativa del cuerpo, en tanto lugar donde acontece el conflicto permanente con la vida del espíritu. Esto lo dicen Pinedo Cantillo y Yáñez Canal. De dicha tensión surge, entonces, la amenaza de la supremacía de lo profano por sobre lo sagrado, a la que, con trabajo y sacrificio, puede hacerle frente el hombre que aspire a la virtud. Desde una perspectiva humorística, el Decamerón de Giovanni Boccaccio, escrito aproximadamente entre los años 1351 y 1353, muestra la crisis de dichos valores en una sociedad que está cambiando. En varias de las narraciones que componen esta obra del autor italiano, se puede apreciar el aligeramiento de la carga espiritual, lo que evidencia un paulatino alejamiento de los principios medievales, según dice Capano. En este trabajo, la autora se propone analizar cómo se manifiesta el miedo a la pasión amorosa en el marco de la introducción a la cuarta jornada. Con el fin de ilustrar su devoción hacia las mujeres, en lugar de las musas del Parnaso, el narrador básico cuenta la historia de Filippo Balducci y su hijo. Luego de la muerte de su esposa, Balducci se convierte en un ejemplo de fuga mundi, expresión asociada a los devotos del Evangelio, que asumen una actitud ascética del sacrificio y penitencia, alejados de las tumultuosas ciudades, como forma concreta de controlar las pasiones del alma, según la expresión de Padovese. En este contexto de aislamiento y control del cuerpo, convencido de que la entrega a Dios por parte de su hijo era total, Balducci responde el pedido del joven y visitan Florencia. Allí, el muchacho ve por primera vez a las mujeres y advierte la conmoción que le provocan, por lo que pierde su ingenuidad. Motivado por el temor a que su hijo sucumba a los impulsos de la naturaleza, Balducci despliega una serie de estrategias para evitar lo inevitable, que la figura femenina despierte su interés y se desvíen los buenos propósitos de su espíritu a causa del deseo erótico. En consecuencia, reemplaza la denominación de las mujeres por una animalización que deja en evidencia, por un lado, el miedo que le genera el despertar sexual de su hijo y, por el otro, su intención de reprimirlo para preservar su castidad. Pero lejos de anular los apetitos del joven, su descripción de las mujeres abre paso al humor y al doble sentido que desarticulan toda seriedad. Así, en la visita a la ciudad, como dice Bataille, la prohibición nos aparece directamente mediante el descubrimiento furtivo, parcial para empezar, del territorio vedado. Esta historia, además de ser un recurso utilizado por el narrador para justificar su ponderación de las mujeres, exalta el triunfo de los impulsos naturales del cuerpo frente a la voluntad de silenciarlos con el propósito de preservar el espíritu. Bien, creo que naturalmente esta ponencia no se puede discutir porque no se encuentra presente la autora. Creo que estamos ya prácticamente sobre los 2 o 3 últimos minutos de esta parte
Así que propongo que cerremos aquí y nos conectamos inmediatamente para la segunda parte de la reunión con las preguntas entre los dos ponentes y luego las preguntas de las personas que están presentes, que son 27. Cuando abramos, les pido entonces, mientras se comunican los dos expositores, que vayan poniendo algunas preguntas en el chat que puedan ser contestadas y luego abriremos una discusión en vivo. Muchas gracias. Nos vemos.